Del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, 27 a 33. En aquellos días los guardias condujeron a los apóstoles ante el Sanedrín, y el sumo sacerdote los reprendió diciéndoles: Les hemos prohibido enseñar el nombre de ese Jesús, y sin embargo ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas, y quieren hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Pedro y los otros apóstoles replicaron: Primero hay que obedecer a Dios y luego a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes dieron muerte colgándolo de la cruz. La mano de Dios lo exaltó y lo ha hecho jefe y salvador, para dar a Israel la gracia de la conversión y el perdón de los pecados. Nosotros somos testigos de todo esto, y también lo es el Espíritu Santo que Dios da a los que lo obedecen. Esta respuesta los exasperó y decidieron matarlo. También tenemos el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 3, 31-36. El que viene de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra y habla de la tierra. El que viene del cielo da testimonio de lo que ha visto y oído, y su testimonio nadie lo acepta. El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz, porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, porque da el Espíritu sin medida. El Padre ama al Hijo y ha puesto todo en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la cólera de Dios permanece sobre él. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hoy quise empezar por la primera lectura, porque nos muestra perfectamente el ejemplo de lo que sucede en el Evangelio. El Evangelio nos dice: el que viene de arriba está por encima de todos. El que viene del cielo es Jesús, justamente. Todos los demás venimos y somos de la tierra y hablamos de cosas de la tierra. Solo Jesús es el que ha venido del cielo. Dice, y su testimonio nadie lo acepta. Pero el que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz. ¿Por qué? Primero porque justamente aquel a quien Dios ha enviado, es decir, a Jesús, habla las palabras de Dios. Pero después aquel que acepta también de nosotros el testimonio del Señor, también es enviado por Dios con el Espíritu Santo y habla también las palabras de Dios. Lo vemos justamente en esta primera lectura, cuando los guardias llaman enfadados a los apóstoles y les reprenden. Los apóstoles están en un aprieto, están en una situación comprometida. Ellos saben que se están inclusive jugando la vida, pero no tienen miedo, ya no tienen miedo. El Sanedrín les reprime: les hemos prohibido enseñar y ustedes siguen haciéndolo. Y entonces Pedro, con mucha valentía, lleno del Espíritu Santo, dice: primero obedecer a Dios y luego a los demás. Y dice el centro, el núcleo de nuestra fe: Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes dieron muerte. La mano de Dios lo exaltó y lo ha hecho jefe y salvador, para darnos la gracia y la conversión y el perdón de los pecados. Y dice: nosotros somos testigos de todo esto, y también el Espíritu Santo, que Dios da a los que lo obedecen. Así es, cuando nosotros creemos en el Señor, pues recibimos el Espíritu Santo. ¿Por qué nos conviene? Justamente por estas últimas palabras del Evangelio. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la cólera de Dios permanece sobre él. ¿Por qué permanece la cólera de Dios sobre aquel que no cree en el Hijo de Dios? Por los pecados, por nuestros pecados. Porque cualquiera de nosotros tiene conciencia de pecados graves, y no uno, sino muchos. Hemos cometido muchos pecados, y esos pecados solo se nos perdonan en virtud de la sangre del Cordero, en virtud del sacrificio del Señor en la cruz. Por eso se nos perdonan nuestros pecados, como dicen las palabras de la consagración, que son palabras de Dios, palabras del Señor. Esta copa es la copa de mi sangre, que es sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Pero el que no cree en el Hijo, es decir, el que no cree en Jesucristo,
que se rehúsa, el rebelde, no verá la vida porque no acepta esa salvación, no acepta ese beneficio del sacrificio infinito del Señor por sí mismo. A nosotros, que no queremos irnos al infierno, sino que queremos llegar al cielo, a nosotros que queremos tener vida eterna, a nosotros que queremos ser felices, nos conviene justamente creerle al Hijo de Dios. Como dice San Pablo, creo todo lo que ha dicho el Hijo de Dios. Perdón, eso lo dice Santo Tomás. Como dice Santo Tomás, creo todo lo que ha dicho el Hijo de Dios. Nada más cierto y verdadero. ¿Qué sucede cuando nosotros creemos en el Señor? Justamente que nos perdonan los pecados, pero también que tenemos que ser testigos del Señor. Dejarnos de miedos, porque vamos a recibir el Espíritu Santo sin medida. El Espíritu Santo nos va a transformar a nosotros, nos va a iluminar para caminar por el camino de la amistad del Señor, por el camino del testimonio del Señor con nuestra propia vida. A eso estamos llamados, a que la convicción de la fe sea tan profunda que nuestra vida justamente pueda llegar hasta el extremo necesario. Hoy estamos celebrando a San Estanislao, al obispo San Estanislao, y la oración colecta dice así: Señor Dios nuestro, tú que otorgaste al obispo San Estanislao la gracia de morir por la fe, concédenos por su intercesión la gracia de vivir conforme al Evangelio. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina y es Dios en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Vemos justamente a lo que estamos llamados. Difícilmente vamos a estar llamados a derramar nuestra sangre como mártires, pero sí estamos llamados a morir al pecado. Estamos llamados a una vida eterna, a una vida santa. Hoy le pedimos humildemente al Señor que derrame en cada uno de ustedes y en mí también el Espíritu Santo, que es la promesa del Padre y el Hijo. Que lo derrame sin medida, que nos consuele y nos transforme. Se lo pedimos al Padre no por nuestros méritos, sino por los méritos de la pasión, muerte y resurrección del Señor, a través de las manos de la Virgen Santísima.